Hoy hablaremos de los textos discontinuos. Pero primero veamos qué significa la palabra discontinuo. Según el diccionario, la palabra discontinuo significa interrumpido, intermitente o no continuo. Eso quiere decir que si lo llevamos a un texto, no va a ser como una lectura lineal. Según lo mencionado anteriormente, este tipo de texto no tiene obligación de tener una lectura lineal como lo hacemos comúnmente con los textos narrativos que tienen un inicio, desarrollo y final, como por ejemplo el cuento, la fábula, el mito o la leyenda, que para comprenderlo tenemos que leer desde la primera línea hasta la última. Los textos discontinuos no siguen esa norma. Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué son textos discontinuos? Los textos discontinuos utilizan otros elementos o recursos visuales para entregarnos la misma información que un texto que nosotros consideramos texto propiamente tal por tener párrafos. Los textos discontinuos no utilizan tanto párrafos, sino que son más visuales o más breves. ¿Cómo cuáles? Como cuadros, tablas, gráficos, diagramas, formularios, mapas e incluso imágenes. También afiches, pancartas, convocatorias, vales, bonos, certificados y entre muchos otros. Si nos entrega información, es un texto. Ahora veamos, ¿qué tenemos aquí? Todos conocen esto, ¿cierto? Es una boleta, específicamente una boleta de agua como la que llega todos los meses a sus casas. Pensemos, ¿una boleta será un texto? Quizás algunos piensen que no, pero una boleta sí es un texto. ¿Por qué? Porque nos entrega información. Ahora pensemos, ¿será un texto continuo o discontinuo? Tendremos que leerlo obligatoriamente desde la primera línea hasta la última para entender la información que nos quiere entregar. ¿O podremos leerlo desde nuestro interés? Cuando la boleta llega a la casa, ¿qué es lo primero que leemos? ¿A dónde se van nuestros ojos? Nuestros ojos inmediatamente se van al total a pagar, ¿cierto? Esto es porque nuestro interés está en esa información. Y además, la información no está dispuesta toda en párrafos. De hecho, es muy breve, de líneas cortas y tiene elementos visuales para complementar la información que entrega. Una boleta es un tipo de texto discontinuo. Continuando con el ejercicio anterior, voy a ir colocando distintas imágenes de textos y ustedes van a tener que determinar si corresponderán a textos discontinuos o a textos continuos de acuerdo a las características que logran identificar de la imagen. En esta diapositiva tenemos aquí dos tipos de gráficos, uno circular o de torta y otro gráfico que es de barra. Pensemos, un gráfico ustedes generalmente pueden considerarlo que no es un texto, pero pensemos, ¿los gráficos nos entregan información? Sí, ¿cierto? En el primero, en el gráfico circular, nos muestra el porcentaje que hay de océanos y el porcentaje que hay de tierras. Podemos determinar que hay un mayor porcentaje de océanos en nuestro planeta que de tierra emergente. Y en el segundo gráfico nos hablan sobre la incidencia de pobreza y podemos determinar que con los años la incidencia de pobreza ha ido disminuyendo de acuerdo a la información que nos entrega este gráfico de barra. Pues bien, ahora pensemos, ¿serán los gráficos textos continuos o discontinuos? ¿La información está en párrafo o está dispuesta de manera más visual y breve? Pues los gráficos son textos discontinuos. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tipo de texto será? Vemos que tiene párrafos, ¿cierto? Se llama Ali Baba y los 40 ladrones. Es un cuento. Pues bien, pensemos. De acuerdo a lo que hemos visto, el cuento, por sus características, ¿será un texto continuo o discontinuo? El cuento es un tipo de texto continuo porque su lectura es obligatoriamente lineal para comprenderlo.
Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un formulario. Mucha información pareciera que no nos entrega, de hecho, y más nosotros la anotamos. Pero para completar el formulario, nosotros obligatoriamente debemos leer desde la primera línea hasta la última. ¿Es obligatorio seguir un orden para completarlo? No, ¿cierto? Puede que haya información que aún no tengamos clara y que vamos dejando los espacios y completando la información que tenemos inmediatamente. Entonces, con esto, ¿será un texto continuo o discontinuo? Pensemos. Sí, el formulario es un tipo de texto discontinuo. Ahora, este texto se llama la añañuca. ¿Qué características logran identificar? Tiene párrafos, ¿cierto? Y para entender esta leyenda, ¿podremos leerlo desde cualquier párrafo? No, ¿verdad? Tenemos que leer desde el primer párrafo hasta el último para comprender bien esta leyenda. Entonces, de acuerdo a estas características, ¿las leyendas son textos continuos o discontinuos? Exacto, son textos continuos porque su lectura es lineal. ¿Qué tipo de texto es el que se nos muestra? Es una noticia, ¿cierto? La noticia, para comprenderla, ¿debemos leerla desde cualquier parte o debemos seguir un orden establecido, al menos en su cuerpo? Cuando leemos el cuerpo de la noticia debemos hacerlo en orden para poder comprender bien los sucesos que nos señala. Entonces, si debemos seguir un orden, ¿será un texto continuo o discontinuo? Exacto, la noticia es un texto continuo porque su información se entrega mayormente en párrafos y hay que seguir un orden para comprender los sucesos del que nos habla. Y última imagen, podemos ver aquí un mapa. ¿Ustedes antes pensaban si un mapa era un texto? Yo creo que pensaban que no, ¿cierto? Tanta imagen nos hace decir inmediatamente que es visual y que no es un texto. Pero sí, un mapa es un texto porque nos entrega información. Ahora bien, no tiene párrafo, pero también hay información escrita. Cuando nosotros queremos sacar información de un mapa, porque quizás queremos llegar a un lugar, buscamos en nuestro celular el mapa en el Google Maps, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Leemos todo lo que aparece escrito en el mapa o, por ejemplo, si queremos llegar a un lugar puntual? Queremos ir a Iloca, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos leyendo? Vamos leyendo los lugares por los cuales hay que pasar para llegar a Iloca. En este caso, en el mapa que vemos en la imagen, quizás para comprenderlo y entender de qué lugar nos habla, nos guiaríamos por la simbología, que es el recuadro que está en la esquina inferior, para comprender la información que nos entrega este tipo de mapa. No leemos obligatoriamente todas las palabras que están desde arriba hacia abajo y cada lugar que aparece en el mapa, ¿cierto? Ahora, si no es obligatorio leer desde arriba hacia abajo toda la información que está escrita para sacar la información que nos interesa, ¿será un texto continuo o discontinuo? Pensemos. Exacto, un mapa es un tipo de texto discontinuo. Entonces, para finalizar, podemos decir que los textos discontinuos son aquellos textos que no siguen una estructura secuenciada y progresiva durante su desarrollo. No es obligatorio que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace, sino que la información está dispuesta de manera distinta. Quizás podríamos decir que desordenada, pero dentro de ese desorden tiene un orden, ¿ya? No tienen párrafos, o si tienen son muy escasos, o sea, muy cortos, breves, y a lo más uno o dos puede ser. Su lectura no es lineal, como lo hemos dicho anteriormente, y esta depende del interés del lector, o sea, ustedes quienes los lean van a ver por cuál parte empezar a leerlo. Pero el orden no afecta a que usted entienda la información que entrega, ¿ok? Y se apoya de muchos elementos visuales para entregar la misma información que podría entregar un párrafo.
Además, los textos discontinuos están presentes dentro de otros textos para apoyar justamente la información que entregan esos otros textos, como lo son los textos informativos que se apoyan de textos discontinuos para complementar la información que entregan. Por unos ejemplos de estos textos informativos son el artículo informativo y la infografía, que recurren a textos discontinuos para ir afianzando la información de manera más visual que entregaron por medio de párrafos.